Lo que más me ha afectado en esta semana es que solo porque soy hombre debe gustarme la Copa América o el fútbol. Hace un par de días mi abuela se quejó de que mi abuelo no come si ella no le tiene que calentar la comida obligatoriamente. Bueno, hace unos días estaba en la casa de mis tíos y de pronto mi tía le dijo a mi prima: oye, ya es hora de que aprendas a cocinar, si no en el futuro nadie va a querer estar contigo. Digo, no solo porque soy hombre debe gustarme esas cosas, me puede gustar otras más. Me pareció bastante absurdo y me decepcionó un poco. Y ese comentario me pareció muy desacertado porque el día que yo esté con alguien va a ser porque la quiero y la amo y no porque sepa cocinar. Es que hace pocos días a un familiar le despidieron por el motivo de que salió embarazada y le dijeron que no encajaba en el perfil de la empresa. Lo que me ha afectado en estas semanas es que a diario tengo que pasar por una calle donde hacen toldos y está rodeada de hombres. Lo que más me molesta es que hagan comentarios obscenos o machistas y que no puedo creer que todavía en estas épocas existan hombres con ese pensamiento. Eso es lo que más me molesta y más me indigna. Bueno, un hecho curioso que pasó hace un par de días fue que yo estaba con unos amigos y nos fuimos a comer un patio de comidas. Estaba con mi enamorada también. Y bueno, nos pedimos la comida y demás, y ella simplemente pagó su cuenta y mis amigos me preguntaron que cómo así, o sea, lo veían algo normal, pero curioso que ella pague su cuenta. Entonces esto me hizo reflexionar y me hizo entender que a veces hay muchos prejuicios en los cuales es muy raro que ella pague su propia cuenta o que incluso hasta ella invite, ¿no? Yo creo que no tiene nada de malo y que justamente esos prejuicios son los que tenemos que romper. Bueno, una de las cosas que más me ha afectado es que escuchando la letra de una canción decía algo así: luego les nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto que hasta cambia de opinión. Me parece que el mensaje de esa canción es poco acertado, ya que mujeres y varones, niños y niñas, todos tenemos el mismo valor y no tiene por qué discriminarse por el sexo que tiene. Bueno, no solo esta semana, sino hace ya bastante tiempo. Lo que ocurre es que yo organizo amanecidas de desarrollo en la uni y en otras universidades. Y pues a la gente le extraña cuando me pregunta si es que mujeres también se amanecen. Yo utilizo el Metropolitano todos los días para venirme a la universidad y en el momento que yo subía al bus se subía también una señorita. Como es normal, yo me encontraba más cerca al asiento, así que lo tomé con total tranquilidad. Pero en el momento que me senté, vi que las demás personas, entre hombres y mujeres, hacían gestos de desagrado, de incomodidad. Y pues sí, las chicas también comparten con nosotros, también están ahí durante toda la madrugada y se van temprano como también los chicos. Y lo que me incomoda es saber que les parece un poco extraño, ¿no? Cómo es que les dan permisos, cómo es que pueden estar ahí sin problemas, pero es que son también como nosotros. Y la señorita lanzó un comentario diciendo: ¡qué caballero! En ese momento yo me sentí un poco indignado y fue un hecho que para mí me marcó bastante. Algo que me marcó fue que salí a correr al parque que queda por mi casa. En ese parque hay una cancha de fútbol donde el uso es libre para todos y estaban empezando a jugar unas niñas. Al poco rato llegaron unos niños y ellos, sin decir nada, hicieron que las niñas se vayan. Parece que las niñas sintieron que ese espacio no les correspondía a ellas o que tenían la obligación de darle el espacio a los niños. Y es algo que no entendí por qué.